¿Le puede leer la mano? Tengo una maldición. Aquí te sacrificamos, clavero. No vas a volver a España. ¿Existen casos de sacrificios humanos a día de hoy? Bienvenidos al día 28, bienvenidos de nuevo a La Paz, aquí en Bolivia. Ayer conocimos parte de la ciudad y también de El Alto. Hoy vamos a conocer la cultura. Ayer de verdad me estuve mordiendo las uñas porque no paraba de ver cosas que quería enseñaros, pero estaban reservadas para el día de hoy. Y como no, de vuelta estoy con mi amigo Caplex. ¿Cómo están? Acá ya, mi guía, ¿eh? Sí, oye, no, tremendo estar aquí guiándote Claro y que viendo sí. más partes de Bolivia. Ahora nos vamos a enfocar en la parte cultural andina, que es muy, pero muy presente, o está muy presente acá. Sí, lo ves en todas partes. Vamos para un sitio y lo entenderéis mejor. Y es que nos encontramos en el famosísimo Mercado de las Brujas aquí en La Paz. Y es el perfecto inicio para explicaros un poquito cómo funciona la cultura en esta ciudad. Ya que ayer visteis que la vida aquí es bastante extrema, pero nos dejamos al lado de dónde viene la cultura de este lugar. Puedes ver gente paseando en la calle vestida normal, o también puedes ver a mujeres vestidas de una manera tradicional. A estas mujeres se le llaman cholitas. Y es que esta gente sigue teniendo unas creencias muy firmes prehispánicas que vienen de antes de que España colonizara todo este terreno. Bueno, a ver, el origen de las cholitas tiene mucho que ver con la colonia española, porque antiguamente cuando llegaron a colonizar estas tierras, los españoles obligaban a la gente indígena, que es local obviamente, más que todas las mujeres y a los hombres, a utilizar sus prendas. Es por eso que las mujeres utilizaban estas faldas o polleras, y con el tiempo, cuando ya la colonia dejó estas partes, estos territorios, América y todo, las mujeres indígenas hicieron como que una expropiación, lo caracterizaron más a su cultura. Y es que este mercado, aunque es muy turístico, sigue manteniendo una pequeñita porción de lo que era en el pasado. Y es que déjame enseñarte una cosa. Podemos ver tiendas que a priori se ven normales, pero si miras hacia arriba vas a poder ver que tienen animales disecados colgados, como por ejemplo las llamas o cerdos o incluso fetos de muchísimos animales por aquí. Y es en todas partes, o sea, fijaros, es algo bastante extraño de ver, pero tiene una razón de ser. Todo esto tiene una explicación, pero para verlo vamos al real Mercado de las Brujas, el no turístico, el que realmente va la gente a comprar este tipo de cosas y donde vamos a poder ver cuál es su uso. Para ello sí vamos a tener que volver a ir a El Alto, ya que ahí es donde sigue manteniéndose esta cultura. Pero antes de seguir con el vídeo, déjame recomendarte una cosa, porque tanto como yo tengo que protegerme en estos viajes para que no me pase nada malo, tú también deberías protegerte a la hora de navegar por internet. Y es que sí, NordVPN patrocina este vídeo, pero déjame explicarte porque lo utilizo muchísimo. Explicación no profesional de lo que es una VPN. Digamos que tú cuando entras en internet directamente la información va a tu dispositivo. Con NordVPN lo haces más difícil porque te conectas como a un servidor de cualquier país, tú lo eliges y de ahí te conectas tú, por lo que no estás directamente conectado. Y esto a mí me sirve mucho porque, vale, imaginaros, esto de aquí es mi móvil sin VPN, ¿vale? Es una ventana abierta. Cuando me conecto a un wifi en un aeropuerto, cualquiera puede entrar a robarme información, o cuando me conecto al wifi de un restaurante extraño. Con mi VPN, mi móvil es esto, está cerrado, por lo que con el objetivo de que no me roben información, llevo conectado con el teléfono y con el ordenador a España desde que salí, y así me quito cualquier problema. Es súper fácil de utilizar y aparte podéis entender que si me conecto a un servidor de España, me he quitado muchos problemas de encima en otros países en los que no me puedo conectar a WhatsApp o a Google o a YouTube para subir los vídeos, por lo que ha sido una herramienta esencial para la serie. Tenéis un link en la descripción que con la compra de 2 años os van a dar 4 meses adicionales, pero de todas formas tenéis 30 días para probarlo y si no os cuadra podéis devolverlo sin compromiso. Muchas gracias a NordVPN por patrocinar el vídeo, vamos a por ello. Fijaros en la cola que hay hoy para el teleférico. Infinita. Parece que hoy es más complicado. Ya estamos de vuelta en El Alto y hoy hay muchísima más gente. Se ve que cada 2 domingos hacen una feria donde hay comida, donde hay todo tipo de cosas. Y ha coincidido que es hoy. Está denso hoy, ¿eh? Hoy está demasiado lleno, hermano. Hay que tener cuidado con las mochilas. Ahora sí estamos en un lugar donde realmente esto se hace y donde realmente esto se compra. Y tenéis que entender para qué sirve. Estos fetos de llama o fetos de otros animales sirven para hacer rituales. ¿Cómo funcionan estos rituales y para qué sirven? Cogen el feto de la llama, el feto del cerdo, lo juntan con diferentes cosas en una especie de mesa en la coa y lo juntan con figuritas de casas, de coches, de básicamente lo que quieran atraer, y entonces eso lo queman. ¿Por qué hacen esto? Aquí en esta región se cree en la Pachamama, en la Madre Tierra, por lo que de alguna manera lo que hacen es devolverle a la Madre Tierra lo que les ha ofrecido. Cuando cogen estas llamas y las queman, se acaban quedando estos huesos que se acaban quemando y entonces los entierran. Esto les genera prosperidad, que puede ser para muchas cosas, sea riqueza, sea salud, sea que te vaya bien en el trabajo, les ofrece fertilidad en los campos, por lo que es algo realmente
bastante común y es por eso que podemos ver grandes mercados de esto. Vamos a ver este porque este realmente es auténtico. Esta es una mesa que se ofrenda a la Madre Tierra. Aquí tienen que poner la Pachamama, pueden poner el Illimani, pueden poner una mariposa para la suerte. Y estos dulces son llamas, tienen alfeniques, todo los tipos de dulces. Y luego, esa es una ofrenda para la Madre Tierra. Aquí pueden complementarle con una manzana roja. Lo parten en 4, pueden agarrar miel de abeja, rociarle ahí. Y eso es agradable a la tierra. Claro. Ya, y este es el mes de agosto, en el cual la tierra se abre como boca, así. Es fértil, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que entrar necesita comida, y esta comida. Y si no va a comer esto, va a haber muerte. Es como para darle de comer a la Madre Tierra, ¿no? A la Pachamama. Es un agradecimiento. Claro. Y mientras le van las personas dando esto, va llenando la boca ahí. Se va cerrando ese hueco que se abre inmenso, pero a veces pasan accidentes. ¿Y qué quiere decir que puede haber muerte? Una persona que no le ha ofrendado, o ni siquiera le ha echado un poco de alcohol o el vino, entonces esas personas, tal vez, pero hay muchas personas que no creen en esto. Tampoco les pasa nada. Claro, es una creencia, claro. Somos incrédulos a ratos, entonces no nos pasa nada. Aquella figura, según nosotros, es el demonio. Estas las usamos para hacer una convidación a la tierra, pero en la minería. Ah, porque son como del suelo. Claro. Pero si la utilizas fuera de la minería puede ser peligroso. Fuera de la minería en este mes puede ser peligroso. Es curioso porque me explican que, si os fijáis, hay algunas que ya no son bebés o no tan bebés y hay otros que son como fetos, como esto. Estas llamas puede que hayan muerto por causas naturales o puede que hayan muerto en la naturaleza y entonces las cogen y las disecan para estas actividades. Y lo otro pueden ser simplemente meros abortos de la misma llama, por eso podemos ver fetos. Cada uno tiene un precio distinto. $33 vale una llama. Una llama de estas que están disecadas y bueno, las que han muerto por accidentes, ¿no? Pero esta, $40 en promedio. Y los fetos valen un poco más barato. ¿Y hay diferencia en si tú le ofreces esto a la Pachamama o un feto? Puede que sí, oye, esa es una buena pregunta porque esto es como más, ¿no? Como que le estás ofreciendo aún más. Claro, esto vale más porque es un ser que ha nacido vivo y por un accidente ha muerto. En cambio el feto ha nacido muerto. Entonces esto vale más. Pero si os fijáis, lo tienen incluso puesto como si fuera un producto normal y corriente dentro de una caja y podemos ver aquí pues los otros tipos de ofrenda. Es bastante curioso, la verdad. ¿Qué son estas cosas? Estos son como líquidos similares al alcohol, al vino que se utilizan al momento de hacer la ofrenda. Agarras, la destapas un poquito para que empiece a gotear y haces como que gotear 4 veces en cada lado de la mesa. La mesa es cuadrada, y haces 1, 2, 3, 4 y es una forma de agradecimiento y parte del ritual. Y pueden variar los que pueden ser vino, alcohol, pero el alcohol es el más común, por así decirlo. ¿Y es realmente común estas prácticas? O sea, ¿es algo que se ve continuamente? Sí, acá en Bolivia demasiado. Al menos en esta parte del occidente la gente siempre chaya sus casas, sus oficinas. En el mes de agosto es más común. La gente de Latinoamérica pues entiende un poquito más este tipo de cosas. A nosotros se nos hace muy extraño ver esto así. No debería, porque estamos acostumbrados a ir a una charcutería y ver una pata de jamón ahí expuesta. No deja de ser lo mismo, es una pata de un cerdo, pues aquí es de una manera diferente. Pero aún así es impactante porque tal y como lo ves, tal y como está, es una imagen muy potente. Y es que sí, los tamaños pueden variar, porque fijaros en este. Esto es un feto de llama, pero es increíblemente pequeño. Sí. ¿Cómo se llama usted? Doña Eva, ahora está en el mes de agosto, mes de la Pachamama, y para dar ofrendas al trabajo, oficina, mina, camino, viaje, negocio, todo, etcétera. Todo para eso dan una ofrenda para la Pachamama. Estas misas son para la Pachamama. He oído que si uno hace una ofrenda de una manera errónea, lo hace mal, puede ser negativo. Sí, hay que tener todo fe. Con todo fe hay que hacer. ¿Y cómo funciona la tienda? La tienda, cuando tienen fe, hay clientes, pues, para vender, hacen una ofrenda para la Pachamama. ¿Cómo usted consigue los fetos o cómo consigue las llamas? Aquí traen. Compramos. Pues es muy interesante. Sí. Muchísimas gracias. ¿Ya? Son tan fuertes estas creencias que mucha de esta gente ni siquiera va al médico, sino que asiste a curanderos que les dan medicinas naturales o les hacen rituales o les hacen limpias y de esa manera ellos se curan. Es que estamos hablando de una cultura que lleva instaurada muchos y muchos años, miles de años. De hecho, algo que me parece súper interesante es que en este mercado no solo venden llamas disecadas, sino que también venden como medicinas, pociones incluso. Déjame que te lo enseñe, es muy interesante. Agua, amor. Disculpa, ¿esto cómo se utiliza? ¿Te bañas con ello? También puedes bañarte o puedes perfumarte, digamos, lo echas un poquito y ponerte aquí ok. los cuellos y chayarte también. Y hay de todo por lo que veo. Este es como modo spray, como perfume. Y este atrae el dinero. O sea, tú te pones este perfume y atrae, si tienes fe,
el dinero. Este va para los negocios, por ejemplo. Este es para romper todo tipo de obstáculos. Claro, pues, Eres invencible, básicamente, ¿no? Como tus objetivos. Para dominar al ser amado. A ver. ¿Cómo? Tóxico este, ¿eh? Este tiene de todo, ¿eh? Abre el camino para el viaje, estudio, dinero, éxito en vida cotidiana. Este ya es un poco multiusos, ¿eh? Me parece que a más de uno le faltaría unas cuantas Yo cosas creo que de estas. compremos una media docena de... Sí, un poco de y todo. las enviamos, las donamos, Sí. ¿no? Porque, tío, está jodido, macho. Hay de todo, ¿eh? Como que para dominar el... Yo, te coges todo de esto y ya está, eres invencible. ya estás imparable. Qué bueno. Uña de gato. ¿Qué es eso? Pero es planta esto, ¿no? La uña de gato. Sí, Es para dolor de hueso. tiene el dolor. No sé lo que me estás diciendo. No ni sé ni qué es la cola de caballo, ni qué es la uña de gato, no sé. Son plantas que tienen ese nombre y... ¿Se frota? Sí. Ah, y es como medicina. Para dolor de hueso. ok. Y es como natural. Sí, de hierba ya está preparado. ¿Para qué sirven estos, por ejemplo? Esto es para dolor de huesos, rodillas, reumatismo, árnica igual, para reumatismo. Para lo mismo. Qué bueno. Ojo de águila, ¿y eso qué quiere decir? Eso es para la vista. ¿Pero es como colirio o es natural? Natural. Claro, todo aquí es natural. ¿Y aquí también es lo mismo? Así son aceititos de palo santo, de valeriana, tilo, bien. Es bueno para el estrés, para insomnio. Esto es mayormente para dolor de hueso, Entiendo. para cabello. He visto mucho que tenéis como estos líquidos que son. Ese es cari, es para como el COVID, similar sobre el síntoma. Como para los resfriados, para las gripes. Y es lo mismo, es una medicina. Y veo que se pone como en botellas de Corona porque es algo que se hace como de manera casera, supongo. Y se pone ahí dentro y luego se vende. Sí. ¿Y qué lleva? Y guairuru, carne de zorro, zorrino, placentas, de todas clases de hierbas. ¿Placenta? Árnica, sí. Y se bebe. Sí, se toma. ¿Qué es esto que vemos por aquí? Velas negras para hacer magia negra, para hacer la separación, para callar bocas, para los enemigos más que todo. Claro, yo no lo trabajo, pero sí vendo el producto para que hay curanderos que se dedican a la magia negra, ellos son los que hacen esto. ¿Y cómo funciona? Ellos ya saben cómo prepararlo, solamente yo lo preparo y ellos ya saben cómo lo hacen ya. Claro, y sirve para echar maldiciones. Sí, para echar maldiciones, para hacer brujería, embrujar a la gente, hacerles separar, más que todo para los amantes, así, para eso llevan. Y después también en rojas, que eso llevan para hacer amarres ya a su pareja. Les obligan a estar con uno, para eso. Claro, para obsesionarles. Ajá, para eso. Entonces esto sería como el lugar de los chamanes. Si os fijáis en esta parte de aquí, veis como mini chabolas que son como locales pequeños. Se extiende muchísimo, se va hacia bastante lejos. Todas estas puertas que veis que están enumeradas suelen tener chamanes dentro. Tú vienes del mercado de las brujas, traes esta llama disecada y el chamán puede hacer contigo este ritual. También hay otros rituales. Me gustaría intentar ver si podemos picar y que alguien nos atienda y hacer aunque sea un ritual de leer la mano, leer la fortuna, porque todo esto se hace aquí también. Estas mini estatuas de sapos son como deidades donde la gente viene, le hace una ofrenda, un ritual, le pone cigarritos, por eso aquí hay, mira, unos huequitos. Hostia, De le hecho, pone cigarros. Sí, le pone cigarros y se lo acaba el cigarro. Así misteriosamente se lo acaba. Le pide que haya fertilidad, más abundancia, más amor. Más que todo por fertilidad, eso representa el sapo. Toda esta fila de las casetas están en el borde, en el precipicio. Ok. Wow, es verdad. Vaya locura, ¿no? Puro albor de las casetas. ¿Qué vistas tiene esta ciudad siempre, eh? Tremendo. Siempre te sorprende de cualquier punto que veas. Hay algo nuevo. De repente, la paz. ¿Le puede leer la mano? ¿Ah? ¿Le puede leer la mano con coca? Oiga, ¿qué es acento ahí? Pues, sentate, pues. No, a él. A mí. Él. A él. No sé ni si me ve. Nombre, ¿qué es tu nombre? Pau. ¿Ah? Pau, papi. Ahí sí te vos. La señora. ¿Mi chica? Sales uno, papi. ¿Ah? Sales uno. Salud, doctor y naturista. Curantero, toquete quiche. Mira, coche, trae toque, a visto. Está con esta visita que no tiene tatios padres, sino cierta experiencia. Que Santo Román, que se lo toque en el capaz. Y yo, este Espíritu Santo, le canto, Antonio Canoche. Buen chatita, tatios padres, son mío, padre mío, son mío. Suerte, 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 suerte. Vale que es canete con la cama, con una osuya en acá, doctor naturista. Ahora, ¿en dónde viven, pues? ¿Por dónde es? En España. En España, dice pa. ¿España? Sí. Otro país. ¿Habrá todo salud? ¿Salud está ahora? ¿Sano estás? Sí. Sí, papi. ¿Ah? Sí, está sano. Sano está, ¿no? Sí. Acá te es un poquito también nomás. Último más malo hacer una impida tiene. Es tan maldiciento. Con eso pueden enfermar, algo puede pasarte. A ver si se curan. Ya urgente nomás ese malsona y curarse. Después todo está bien, vamos a hacer. Suerte, suerte, Te suerte. tienes que curar de maldición.
Me tengo que curar de maldición. Sí. Tengo una maldición. Suerte, 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 suerte. Pues parece que tengo una maldición. No me hace gracia, la verdad. Padre mío, Señor mío, Padre mío, Señor mío, suerte, suerte, suerte. Te están lajeando de ese una hombre, no es una mujer nomás lajeando de ese. Una mujer te está maldiciendo. Ahora con eso algo puede pasar, pues eso hay que curarse. Te tienes que curar Sí, urgentemente. ese maldición urgente hay que curarse. ¿Cómo me curo? Con una misa. ¿Una misa? Sí. ¿Católica? O sea, una misa blanca para Ah, curar ya, tu maldición. Ok. Y no hay nada más. No hay nada más. Bueno. Al menos solo me ha maldecido una mujer. Está bien. Muchas gracias. Caplex, te voy a ser sincero, me ha jodido un poco, ¿eh? Esa es la mujer, oye. No lo sé, ese es el problema. Lo más lógico es pensar en el amor, que alguien me haya maldecido. Pero también podría ser algún espíritu de algún sitio que haya ido paranormal y me haya maldecido. De hecho, se me está ocurriendo uno que muchos de vosotros sabréis que podría ser. Tendré que curarme, tendré que curarme. A ver, mejor. Hacemos otro para curar. Mejor por si acaso. ¿Tú crees que alguien me cura? Pues vamos a intentarlo, ¿no? ¿Tú me puedes curar? Puede ser coñatita, pero... Coñata ahí está pues. Ah, ya. ¿Está ahí? ¿Cuánto nos va a cobrar? Eso es 380. Claro, muchísimo. Vamos a ver otro lado. Gracias. Pero evidentemente, como toda cultura potente también tiene su lado oscuro, nos estamos dirigiendo ahora a un lugar donde se hacen rituales, pero como un poquito diferente, y ahí os explicaremos una historia que pasa aquí que es dura. ¿Cementerio? A la curva del diablo. De cara a 6 de marzo. Sí, es aquí. ¿Estamos aquí? Sí. Sí, está estrecho, ¿no? ¿Sí está bien? Está bien. Sí. En medio de la calle, ¿eh? La carretera. Plena carretera, vamos. Hay que ver la manera de cruzar al frente. Aquí te sacrificamos, clavero. No vas a volver a España. Literal. Estamos en medio de la carretera, o sea, desde luego es un sitio turbio, ¿eh? Este bosque igual tiene la fama de que aquí vienen a matar personas, se encuentran cadáveres y todo. Mira, la última vez que yo vine, que fue hace poco, no había esta valla. Se podía cruzar tranquilamente al otro lado. La entrada de este lugar es bastante más turbio que los anteriores, ¿eh? Sí, esto ya es como que más apartado de la ciudad. Estamos en plena carretera, un bosque. La entrada. Estos son dioses del dinero, ¿no? Mira, tiene el cigarro en la boca. Se le quedó ahí. Y es que este lugar es comúnmente llamado la curva del diablo, y no son todos los que se atreven a venir a este lugar porque se tiene la creencia de que aquí se vienen a hacer ofrendas, sacrificios, no a la Pachamama, sino al diablo. Pero esto es como una especie de distorsión, malentendido, ya que realmente vienen a hacerle ofrendas al tío de la mina, que sí, comúnmente esta deidad se representa muy parecido a lo que es el diablo, y de hecho estamos hablando de que es como el dios de las minas, el dios de lo que hay bajo tierra, lo que hay debajo de la Pachamama. Todo está como un poco relacionado. Aquí sí que entra muchísima superstición, pero la superstición a veces puede llegar a ser peligrosa. Y es que si os fijáis aquí, se hacen rituales a lo que se cree que es el demonio. Podéis llegar a ver los cuernos y la cara como ya un poco de calavera. Acá alrededor de lo que es el altar hay varias mesas, restos de las mesas que ya han sido quemadas, entregadas a la Pachamama. Allá también hay otro, 2, 3, 4, 5, 6. Todo este sector está lleno de eso. Sí, ya veo ya. Todo esto de aquí también son rituales y de momento parece que normales. Y es que esto es bastante fuerte, pero existen casos de sacrificios humanos a día de hoy. Salen algunos a la luz cada año, pero realmente me dice Caplex que probablemente haya muchos que ni siquiera se sepan, y funcionan de la siguiente manera. Gente que tiene esta creencia muy grande y realmente quiere dar un gran regalo a la Pachamama, coge a gente de la calle, sean vagabundos, sean alcohólicos, y los engañan para que vayan a su casa, beban alcohol, se lo pasen bien, acaban envenenándolos. Cuando están dormidos, cuando están sedados, los entierran vivos para hacer este sacrificio. Es un poco una leyenda, pero que realmente pasa, supongo. Como te dije, cada año siempre salen reportes de casos de suyus. El suyu, como te dije, significa sacrificio humano. Y en muchos otros casos también se encuentran, qué sé yo, cadáveres envueltos en coca, alcohol y demás, que dan indicios y se da a entender de que sí fueron sacrificados. Eso es algo que pasa comúnmente, y a escondidas estoy seguro que pasa muy seguido, al menos en agosto, pero de manera pública es algo que no siempre sale, pero siempre hay algo que se escapa y dice sí, están ocurriendo sacrificios. La razón por la que llaman a este lugar la curva del diablo es porque justamente esta curva tiene la mala fama de tener muchísimos accidentes, y encontraron como una calavera, una forma diabólica en una piedra cerca de este lugar, por lo que lo apodaron también de esta manera, y por eso se vienen a hacer estos rituales aquí. El Salvador. A La Paz, más o menos a San Francisco o el Prado. Gracias por parar, amigo. Pase, amigo. Estaba cañando, jefe. No. Hay otro ahí también, mira. Es de los clientes.
Sí, me han regalado. Está nuevo eso. Sí, me han regalado. La voz del No me acostumbro a estas vistas, o sea, impresionante. Wow. Ya de vuelta en La Paz, la verdad ha sido un tema muy interesante. De nuevo quiero agradecer a Caplex por ayudarme con esto, porque si no, de verdad me vería muy perdido. Es una ciudad muy complicada de moverse y muy complicada de entender. Así que de nuevo muchas gracias. Tenéis su canal en la descripción y nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana en otra grabación para mostrar y hablar de algo interesante. Eso, lo de mañana es durillo. Sobre todo, no te olvides de hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en ViniWoodCafé.com.